Sí. Listo. 3:17. Capítulo que vamos a leer hoy de Sofonías 3 es un capítulo donde Dios le habla a un profeta y le da un mensaje de esperanza y de restauración, pero también de exhortación. Entonces, a través de ese capítulo, Exhortación. Dios me ministraba mucho y yo la verdad muchas veces he leído la Biblia y tal vez hojeaba Sofonías, pero nunca me había detenido como a estudiar la vida de Sofonías, quién era, qué hacía, por qué Dios lo escogió, por qué Dios le dio ese mensaje como tan contundente para Israel y para su pueblo. Entonces, pues cuando le dije al Señor que yo quería que me revelara o que me mostrara qué es la sustancia que hay en este libro, qué es el tesoro escondido que hay en este libro que nos va a servir hoy a nosotras, entonces empezó a mostrarme de la siguiente manera. Para eso primero vamos a leer el capítulo desde el versículo 9 en adelante, o sea, del 9 al 20, y luego Ujú. lo vamos a ir analizando. No sé si alguna quiera leer de pronto. Puedo Claro, leer. claro que sí. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. ¿Sigo o alguien quiere seguir? Sigue. Bueno, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de las obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El resto de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. Canta, hija de Sión, da voces de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha retirado su juicio contra ti, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. No temerás ya ningún mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, que no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Amén. Bueno, Hasta ahí. voy a leer el final. Reuniré a los que añoran los festivales establecidos y nunca más serán avergonzados. Sin embargo, trataré con severidad a quienes te oprimieron. Salvaré a la débil y al indefenso y reuniré a todos los que fueron expulsados. Daré gloria y renombre a todos los que fueron desterrados quiera que hayan sido ridiculizados y avergonzados. En ese día los reuniré y los traeré de regreso a casa. Les daré un buen nombre, un nombre distinguido en todas las naciones de la tierra, cuando ante sus propios ojos restaure su bienestar. Yo, el Señor, he hablado. La Amén. verdad, Amén. este libro tiene tanta riqueza
tantas promesas, tantas bendiciones, que yo les sugeriría que utilicen estas promesas para este 2026, que se anclen a ellas, porque acá en este libro está Dios casi que restaurando completamente todos nuestros años pasados, nos está dando una promesa divina de restauración, de arrepentimiento, de victoria, de protección. O sea, aquí hay todo lo que nosotros a diario le pedimos al Señor cuando nos oprimen, cuando nos avergüenzan, cuando hemos sido humillados, cuando hemos sido maltratados, cuando estamos débiles, cuando estamos huérfanas, cuando estamos solas, cuando tenemos tantas cargas encima. El Señor recogió como que todo eso y lo puso en palabras simples y sencillas en este libro. Entonces, cuando yo lo leía, yo decía, Señor, esto es demasiado bueno, demasiado sustancioso para dejarlo pasar. O sea, ¿cómo es que tú aquí nos dices que nuestros enemigos serán avergonzados, que nos devolverás la honra, que nos devolverás el buen nombre, que nos darás riquezas, que nos reunirás? O sea, Él aquí está abarcando absolutamente cada área de nuestra vida. ¿Y por qué Dios le dio esa promesa a Sofonías? Sofonías era un profeta del Antiguo Testamento que más o menos se calcula que fue entre el año 609 y el año 640 antes de Cristo. Y Dios quería que él le llevara un mensaje primero de arrepentimiento al pueblo y luego del arrepentimiento de bendición. Entonces, cuando yo veía esto y analizaba el mensaje de Sofonías, entendía que nosotros queremos muchas veces las bendiciones, pero no queremos el arrepentimiento. Muchas veces queremos el producto final, pero no queremos los procesos. Muchas veces queremos los premios, los halagos, los triunfos, pero no queremos la disciplina, la exhortación, la formación de parte de Dios. Y Dios es tan lindo que aquí nos va a revelar el por qué es tan importante pasar esos procesos. O sea, Dios no es que se goce en decir, te voy a dar látigo, voy a hacer que pasen por encima tuyo, voy a darte una quiebra económica. Es que, mejor dicho, para yo ser feliz voy a hacer que te opriman, que tu matrimonio no funcione, que tus hijos sean rebeldes. No, Dios no se goza absolutamente en nada de eso. Dios se goza en bendecirnos. Nos creó con ese propósito. Nos creó con el propósito de amarlo, de adorarlo, de honrarlo, pero también nos creó con el propósito de darnos vida, vida plena y abundante. Entonces, ¿qué hizo Sofonías o qué tenía Sofonías para que Dios confiara en él esa palabra tan importante? Entonces, vamos a ver el perfil espiritual de Sofonías. A ver nosotras en qué nos identificamos con Sofonías y de pronto en qué no. ¿Qué podemos estar aprendiendo de él, cierto? Empecemos por saber el significado del nombre de Sofonías. Sofonías significa el Señor protege o el Señor ha escondido. Muchas veces, obviamente, pues ya uno conociendo la palabra, uno sabe de la importancia de los nombres que uno le pone a sus hijos, porque los nombres van atados o anclados a al primer, como al decreto que uno lanza sobre sus hijos. Yo me acuerdo cuando quedé embarazada, nosotros en oración le pedíamos al Señor el nombre de nuestra hija y el Señor me regaló o nos llevó al punto de Sara Jimena. Sara Jimena significa princesa en gracia de Dios, ¿cierto? Qué rico que cada uno de ustedes busque el significado de su nombre, porque su nombre como tal ya debe tener una bendición. ¿Qué significa Mónica? ¿Qué significa Gladys? ¿Qué significa Balbina? ¿Qué significa Lucy? O sea, nuestros nombres como tal ya traen una bendición.
Sin embargo, hay nombres que obviamente por desconocimiento, por cultura, por tradición, no los pusieron. Por ejemplo, eh, un nombre raro, eh, no sé, pongamos desesperanza, como por reírnos un ratico, pues como por algo exagerado. Pero hay nombres así que atan a la persona, ¿cierto? Ya no se pueden cambiar, obviamente, pero lo que sí podemos decirle al Señor es que le quite el contexto de maldición al nombre que traemos nosotros. Porque muchas veces los nombres de nosotros arrastran decretos o arrastran maldiciones que no nos pertenecen y debemos empezar por limpiar nuestro nombre. Es en cuanto a la parte, digamos, del significado, pero también nuestro nombre representa lo que somos. Cuando una persona dice, ven, vos conoces a Gloria, ¿cuál Gloria? Entonces te dice, no te van a decir Gloria Estela León Muñoz, no, te dicen Gloria, la bajita, la gordita, a la que predica, la que no predica, la que pelea, la que se para siempre allá a chisme en la esquina. Tu nombre ya tiene una identidad, tu nombre tiene ese testimonio de quién eres tú, tus características. Entonces muchas veces... vos has visto a Mónica. ¿Cuál Mónica? Ay, Mónica, la que siempre pelea, la que está cancelando, porque eso no pasa con mis dos Mónicas acá. Mis Mónicas acá son de bendición. Pero a eso Amén. me refiero, que muchas veces nuestro nombre ya está manchado con etiquetas, ¿cierto? Malgeniada, divorciada, la viuda, la escasa, la peleonera, la conflictiva, la que mantiene, ay, la que vive, la que presta toda hora. O sea, todas esas etiquetas ya han puesto sobre nuestro nombre puntos negros. Entonces, empezando por ahí, yo le pedí al Señor eso, que nos revelara a cada una nuestro nombre de qué necesita ser limpiado, qué necesitamos, o sea, vamos a ir a un ejemplo muy de moda que está ahorita con lo viral de Jason Jiménez, un hombre famoso, un hombre que aparentemente tenía su hogar, lo que haya pasado será entre él y Dios y solo Dios conoce la verdad. Sí, Pero sí. a lo que me llevaba a esa noticia era pensar, porque todo el mundo lanzó juicio, todo el mundo opinaba, hasta los cristianos, los no cristianos, todo el mundo se alborotó en son de esa noticia. Unos lo condenan, otros lo salvan. Pero yo decía, si yo me muriera hoy, ¿qué saldría oculto de mí? ¿Qué diría la gente de mí? ¿Qué problemas no resueltos dejé? ¿Qué conflictos le dejo a mi familia? Ahí es donde realmente uno ya dice, pues pucha, venga, si yo me muriera ahorita, no, yo todavía tengo que arreglar muchas cosas. O sea, ahorita todo el escándalo es alrededor de una persona común y corriente, pero era famosa, pero era un hombre común y corriente. Como en este momento estás tú ahí, yo acá, era exactamente igual. Y si nosotras hoy fuéramos llamadas, tal vez nuestro nombre también estaría empañado de cosas buenas, pero también de pronto de cosas regulares o malas. Entonces, esto es un llamado a ponernos a cuentas, a poner nuestra santidad delante de Dios. Sofonías tenía como mensaje central el arrepentimiento, el día del Señor. Él lo llamaba el día del Señor. El día del Señor es cuando te llama a rendir cuentas. El día del Señor es cuando te confronta y te dice, venga a ver, usted y yo vamos a hablar y nos tenemos que poner a cuentas, ¿cierto? Entonces, el llamado de Sofonías era un llamado al arrepentimiento, pero no lo hacía a través del juicio, ¿sí? Sino que el llamado de Sofonías traía esperanza y restauración. Y ahí en nosotras fallamos mucho. Y hoy en día yo diría que de pronto uno de los males más grandes de la vida espiritual, llámese denominación cual sea, es que queremos
la santidad de los otros más que la propia. Vivimos más pendientes de los demonios de los demás que los demonios propios. Entonces, yo quiero que el otro deje de fumar, que el otro deje de hablar chisme, que el otro deje de robar, que el otro deje de ser adúltero, pero ¿y yo? Mis pecados son diferentes a los de esa persona que yo estoy señalando. Si Dios no me llamó a señalar a nadie, Dios me llamó a llevar Mm, mensaje de restauración, de esperanza y salvación, no de juicio ni de condena. De eso se encarga Dios. Ninguno de nosotros es mejor que nadie, ni tampoco peor que nadie. Dios no clasifica los pecados como muy graves, graves, medianitos, pasables y ni me di cuenta. No, para Dios los pecados son pecados. ¿Por qué entonces yo, y me pongo en primer lugar, tengo la facilidad de condenar más fácil los pecados de los demás que los míos? Si es que yo también peco. Es que yo soy la primera que debo mirarme siempre a través de la lupa de la palabra, a través de la cruz, a través de Cristo. Yo me tengo que mirar. Cuando yo me miro a través de otras personas, pues, no, yo me voy a creer mejor que muchos, pero tal vez peor que otros, ¿cierto? Pero cuando yo me miro a través de la cruz, a través de Cristo, ¿cómo me justifico? Ay, señor, no. Lo que pasa es que sí, yo tengo mi genio, yo sé que yo a veces lastimo y yo a veces hiero, pero pues es normal, es justo. Es que no me puedo dejar. A través de la cruz yo me justifico. No. Cuando yo estoy delante de Dios, cuando yo estoy delante de Jesús, yo me doy cuenta que a mí me falta. Y entre más yo conozco de Dios y entre más me acerco a Cristo y entre más el Espíritu Santo viene a mi vida, más convicción de pecado hay. Y esto no es para decirles, no, látigo, látigo, nos condenamos, somos unas porquerías. No, porque Dios conoce nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras debilidades, nuestras fisuras, nuestras imperfecciones, y no nos escogió por buenas, y no nos escogió por santas, y no nos escogió porque le pasamos la hoja de vida y lo descrestamos. Nos escogió por amor, por gracia, simplemente por eso. Y nosotros, por ese amor y por esa gracia, la debemos impartir también en otros. Que ya Dios se encargue del juicio de cada persona. Dios verá. Nosotros llevamos el mensaje con amor, podemos exhortar con amor, convencer por medio del Espíritu Santo. Nosotros fuimos llamados es a eso. Entonces, el carácter o sea, o en lo que se centraba Sofonías era ese mensaje al arrepentimiento. ¿Qué perfil espiritual tenía Sofonías? Eso es muy chévere, muchachas, y quiero que lo veamos porque tal vez nosotras, cuando entramos a la vida cristiana, pero también hay muchas mujeres católicas con una espiritualidad muy bonita, porque yo siempre he dicho que la denominación no nos hace, lo que nos hace es lo que realmente la convicción de fe que tenemos nosotros en el corazón. Hay cristianos de muy buen testimonio, pero hay personas de otras denominaciones o de otras religiones, si tú le quieres decir, tal vez más apasionadas, más entregadas y más puras que tal vez de muchos que dicen mm, estar en esta iglesia o en X iglesia, ¿cierto? Dios no viene por denominaciones, Dios viene por el puro de, ¿cómo es? Por el limpio de manos, puro de corazón, o sea, Dios viene es por la gente que de verdad le ama y de verdad le honra. Entonces, Sofonías tenía un carácter espiritual, un perfil. ¿Cuál es ese perfil espiritual de nosotras? Nosotras debemos aprender que somos una
o sea, que tenemos la identidad de Cristo y debemos ser portadoras de la identidad de Cristo. Y eso demanda responsabilidad, compromiso y testimonio. Entonces, Sofonías tenía clara su identidad. Y en eso yo he trabajado varias veces con ustedes en varias mentorías, porque debemos meternos en la cabeza quiénes somos nosotras en Cristo. Nosotras somos su más precioso tesoro, lo más valioso, lo más preciado. Y entonces, cuando nosotras sabemos eso, andamos confiadas, porque sabemos que nuestro Padre, nuestro Papito Dios, está pendiente de todo lo que necesitamos, de lo grande, de lo pequeño, de lo posible, de lo imposible, de lo natural, de lo sobrenatural. O sea, tenemos un Padre extraordinario y maravilloso que puede hacer cualquier cosa que nosotros le pidamos. Pero aparte de que Él puede hacer cualquier cosa, Él puede transformar cualquier persona. Él puede generar y cambiar la atmósfera de todo el mundo si quisiera en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, Mm. no miremos a Dios como un Dios chiquito. Sofonías vivía en un tiempo de idolatría, corrupción moral y de mezclas espirituales, ¿sí? Por tantos ídolos que habían. Yo pregunto, ¿en qué época estamos viviendo nosotros? Lo mismo. Estamos viviendo lo mismo. Época de idolatrías, épocas de corrupción moral, de corrientes de este mundo, que la sociedad no sé qué, que si usted quiere ser gato, que si usted quiere perro, que si usted se identifica como vaca hoy, entonces usted es una vaca. O sea, una cantidad de ideologías que están dañando el diseño original de Dios. Nada diferente al Antiguo Testamento. Solamente que digo yo, por la magnitud de la comunicación, la tecnología y todo, pues es algo viral, es algo que llega hasta los rincones más pequeños, ¿cierto? Entonces, igual vivimos en un tiempo difícil, pero Sofonías tenía claro que él debía confrontar el pecado, tanto el pecado oculto como el pecado consentido. Pero vuelvo y lo digo, él no lo hacía desde el juicio, sino que él llevaba a la gente a un mensaje de arrepentimiento. Él llevaba a la gente a despertar de la indiferencia espiritual, ¿sí? Yo me atrevería a decir, y espero, pues, y creo que viene de parte de Dios, que mucha gente hoy en día se ha apartado de Dios por la misma gente que dice amar a Dios. Porque estamos poniendo demasiadas cargas, demasiadas expectativas, demasiados juicios, demasiadas condenas, demasiadas reglas, demasiado dogma, demasiada doctrina. Y no estamos hablando del ser maravilloso de Jesús. No estamos hablando del Espíritu Santo, no estamos hablando de nuestro amado Padre, de quien realmente nos convence, de quien realmente está en medio de nosotros, como lo decía la palabra. Es que yo estoy en medio de ti. O sea, que Dios esté en medio de nosotros significa que Él está rodeando absolutamente todo a nuestro alrededor. Luego, otra cosa que veo yo aquí en la identidad, en el perfil espiritual de Sofonías, él tenía su llamado profético, pero él también tenía un carácter y ese carácter le dio valentía, ¿sí? Entonces, hay veces hay que tener conversaciones incómodas con personas que amamos, ¿cierto? Pero mire lo que estoy diciendo, conversaciones incómodas o momentos fuertes, guiados por Dios, de confrontación, ¿cierto? Pero esos momentos van a llegar
direccionados por Dios, ya sea por medio de la iglesia, unos pastores, unos líderes, nuestros padres, figuras de autoridad que Dios pone en determinado momento para ayudarnos a entender digamos, esa situación por la que estamos pasando. Nosotros debemos llevar a la gente a enamorarse de Dios, a amar a Dios con el alma, con la mente, con el corazón, que se apasionen, porque solo así, cuando nosotras realmente ya nos enamoramos de Dios, nos duele el pecado. Mientras tanto, no. Esto es como cuando uno se va a casar. Mientras, si tú tienes una relación con alguien que te agrada, pero no estás enamorado, pues te es indiferente si viene o no viene, si te llama o no llama, si te escribe o no escribe, o sea, ni fu ni fa, ¿cierto? Pero cuando tú estás enamorada de alguien, ¿tú qué quieres de esa persona? Todo, ¿cierto? Tú esperas todo de esa persona. ¿Qué dejas tú por esa persona? Muchas cosas, porque no quieres ver llorar a esa persona, porque no le quieres hacer daño, porque no quieres que se le apague su sonrisa, porque quieres antes al contrario, hacerla florecer, hacerla que crezca, hacerla feliz, ¿cierto? Eso mismo pasa con Dios. Cuando nosotros ya somos las primeras enamoradas de Dios, eso se respira, eso brota, ¿cierto? Porque hay una pasión interna que sale, que sale porque Dios está ahí, es un fuego que no se apaga o que no debemos dejar apagar. Entonces, cuando ya nosotros le inundamos a esa persona, llámese esposo, llámese hijo, llámese familia, de ese amor, de ese fuego, de esa pasión, y los llevamos a ver ese Dios compasivo, ese Dios misericordioso, ese Dios proveedor, ese Dios sanador, ese Dios integral, completo y maravilloso, a esa persona le va a doler pecar. Pero le va a doler pecar no porque le dijiste, usted es un perro, usted nunca va a cambiar, es que usted es un vicioso, es que usted es una chismosa, es que usted es una cantaletosa. Eso no transforma. Eso no libera, eso no cambia. El amor cubrirá multitud de pecados, dice la palabra. Y con cuerdas de amor el Señor nos atrajo y nos llevó a Él. Pero también dice que te traje al desierto para hablar a tu corazón. Van a haber momentos que van a doler, y eso se los he dicho. Van a haber momentos donde Dios nos va realmente a confrontar con nuestro propio pecado, y tal vez van a haber cosas que Él va a tener que sacudir, sacar, mover, quitar, pero todo eso lo hace por amor y misericordia. ¿Mm? La palabra dice muy claro acá, en Sofonías 3:17, la humildad abre la puerta a la restauración. Buscad al Señor todos los humildes de esta tierra. Y yo buscaba aquí, muchachas, el concepto de humildad y la humildad bíblica, porque es que hay una falsa humildad, ¿no? No, sí, yo tengo ahí 3 carritos, 3 avioncitos que los uso de vez en cuando, pero eso es una falsa humildad, ¿cierto? Pero la humildad, se me borró. Bueno, no, aquí está. La humildad dice que es la actitud del corazón que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. No es debilidad, no es baja autoestima, es dependencia, obediencia y reverencia a Dios. Pregunto, ¿tenemos obediencia, tenemos reverencia y tenemos dependencia de Dios? Porque tal vez nos gusta depender de Él, pero no obedecerle. O tal vez nos gusta de pronto obedecer algunas cosas, pero otras no. Entonces, la humildad es reconocer que Dios es soberano, someter mi voluntad.
lo que Gloria quiere a lo que Dios quiere hacer con Gloria. No es lo mismo lo que Gloria quiere a lo que Dios quiere hacer con Gloria. No es lo mismo lo que Moni quiere a lo que Dios quiere hacer con Moni, con Gladys, con mi mami, con Balbina, con la tía Mónica. No, Dios quiere que nosotras tengamos esa obediencia sincera, ese corazón enseñable y ese servicio con amor. Esos son tres complementos como de esa humildad. Sofonía nos enseña también que no callemos por miedo, porque hay veces empezamos a ser permisivas con el pecado por miedo. Entonces, hay muchas formas que esas las debes pedir el Señor que te dé las estrategias de cómo conquistar a cada persona, porque cada persona es diferente. Pero normalmente, cuando tú tienes una relación, tú pones las condiciones o las pautas de convivencia, ¿cierto? Entonces, si no te gusta, por ejemplo, si tú y yo nos vamos a casar, ya ni tú vives como soltera ni yo vivo como soltero. Ya tenemos unos compromisos propios. Y cuando uno de esos compromisos no se cumple, pues uno empieza a hablar. Pero si nosotros no hablamos por miedo, hablamos, no peleamos, hablamos. Es decir, ponemos la pauta, buscamos el momento, buscamos con sabiduría la forma de decir lo que no nos gusta, se rompen los límites. Y si no hay límites, la persona no va a respetar ya las cosas que a ti te disgustan. Y tú prácticamente te vas volviendo cómplice del pecado de la otra persona. Si no te gusta que fumen marihuana delante de ti, un ejemplo, ¿sí? Pues la persona desafortunadamente tiene una adicción y es algo con lo que hay que luchar mucho porque es un hombre fuerte, es una adicción fuerte que solo se rompe en lo espiritual. Entonces, yo hablo con esa persona, le pido el favor que delante de mí no, o sea, le llevo el por qué Dios no está de acuerdo, pero también tengo que hacer un trabajo espiritual, donde tengo que poner la voluntad de esa persona delante de Dios, el convencimiento de pecado delante de Dios, para decirle, Señor, quítale los velos. Rompe la atadura que tiene, Señor. Devuélvele la voluntad a esta chica, a este chico. Porque cuando las personas entran en adicciones, llámese alcohol, sexo, marihuana, pornografía, la voluntad se quiebra y la persona quiere salir adelante y la persona quiere dejar esos vicios, pero no tiene voluntad. No puede. Yo me acuerdo que en una época cuando yo me alejé del Señor y estuve, pues sí, haciendo cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios, cogí el vicio de fumar. Y es más, ni siquiera aprendí a fumar bien, me veía ridícula, pero era un hábito autodestructivo que lo quería hacer simplemente como por sentirme libre. Y mentiras que me estaba era volviendo esclava de una adicción. Y llegué al punto en que yo me sentaba en el balcón cuando la niña se dormía y me fumaba casi 2 cajetillas. Porque era apague y prenda, 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 porque yo con eso decía, estoy rebelada contra el mundo, estoy rebelada contra la iglesia, no saqué nada siendo buena, me voy a volver mala, voy a hacer lo que yo quiera porque tenía cautiva mi voluntad y tenía cautivo el entendimiento y le había entregado al diablo muchos derechos sobre mi vida, ¿cierto? Por dolor, por frustración, por muchos vacíos emocionales, porque es que las personas no llegamos a adicciones porque sí. Ay, yo quiero ser adicta, venga a ver qué me pongo a hacer. No, llegamos con vacíos emocionales tan fuertes que buscamos escapismos.
buscamos la salida. Y así como unos las encuentran en la marihuana, otros en el alcohol, otros en el sexo, otras en el chisme, otras en compras compulsivas. Pero lo que yo les decía al principio, el pecado no es diferente delante de Dios, es pecado. Pero esos escapismos que utilizamos son puertas abiertas que Satanás puso y que desafortunadamente en momentos de debilidad, de ser vulnerables, las pasamos, abrimos esas puertas y recuperar la voluntad es muy difícil, porque la palabra de Dios dice que es más difícil reconvertirse que convertirse. Es más fácil usted enseñarle a alguien por primera vez algo, ¿listo? Que cuando ya la persona aprendió, lo vivió, lo supo, lo experimentó, volverle a decir, a enseñarle la salida. ¿Por qué? Porque ya viene la culpa, viene la condena y vienen otras cosas más fuertes que te siguen atando y que te ponen más difícil el soltarte de esas cadenas de esclavitud que el enemigo ha puesto. Entonces, cuando Sofonías hablaba y enseñaba que no calláramos con miedo, que viviéramos con integridad, él llevaba siempre después de la exhortación un mensaje de redención, un mensaje de salvación, un mensaje de amor. Él confrontaba la tibieza espiritual, pero también llevaba a la gente a que viera los valores de vivir una vida íntegra y valiente. También llevaba a la gente a valorar su vida, a que celebraran su vida por la restauración que Dios les había dado. Entonces, aquí yo hacía un paréntesis o un paralelo entre lo que es la consejería, que es lo que yo hago, y las terapias, que también es lo que hago. Yo le decía, Señor, qué rico fusionar esto. Y entonces él me mostraba lo siguiente, cuando Sofonías, por ejemplo, hablaba del arrepentimiento, él hablaba del dolor profundo de no volver a cometer el pecado, darle la espalda al pecado, no volver atrás, ¿cierto? Desde la terapia hablamos de conciencia de cambio. Cuando ya llevamos a la persona a ese estado de conciencia para que ella misma tome la decisión de tener un cambio real, de tener un cambio por iniciativa propia. Nadie, nadie va a cambiar porque usted se lo imponga. Por el contrario, a mayor presión, mayor rebeldía. Y eso es una frase del mundo, pero es real. A mayor presión, mayor rebeldía. No, porque no. O sea, nadie va a cambiar porque usted se lo exija. No. Uno cambia por convicción propia. Uno cambia por necesidad propia. Uno cambia por convicción de pecado. Ahí sí cambia. Y uno cambia por amor. Esas realmente digamos, las formas en que uno realmente cambia. Yo le pregunto, cuando usted le imponían algo a la fuerza, ¿usted lo hacía? No. Al contrario, no, y no lo voy a hacer, y por qué lo voy a hacer, y es como esa naturaleza rebelde que tenemos, ¿cierto? Pero cuando a ti te hablan así con amor mejor dicho, te vuelven una melcocha, usted se derrite. Usted se derrite y más fácil entra a cambiar y dice, no, yo no soy capaz de hacerle eso a mi gordito. No, o yo no soy capaz de hacer eso con mis hijos, o yo no soy capaz de hacerle eso a mi mamá, a mis hermanos, porque ya hay una convicción propia, ¿listo? Sofonías hablaba de la humildad, que ya se los dije, obediencia, dependencia y reverencia. Yo en la terapia eso lo relaciono con la salud emocional, la madurez emocional, que eso ya lo hemos venido hablando desde el año pasado. En las distintas mentorías sería bueno que de vez en cuando les echen como
una revisadita a los videos de la autoestima, del autoconocimiento, porque créanme que eso lo necesitamos para estarnos nutriendo. Entonces, el manejo emocional es muy importante porque tú tienes que ir madurando tus emociones, ¿cierto? No es lo mismo que un niño de 3 años me haga una pataleta en un supermercado a que una niña de 15 años me haga una pataleta porque le quitan un celular o a que una esposa haga una pataleta porque no le compraron un bolso, ¿cierto? Entonces, miren las etapas de vida y miren la madurez espiritual, la madurez emocional. Entonces, tenemos que trabajar nuestras emociones para poderlas llevar a un nivel de madurez. Y les tengo una noticia, uno madura en los procesos. Entonces, qué bendición los procesos, qué rico Amén. pasar los procesos. Hay que amar los procesos por los que Dios nos atraviesa, porque en esos procesos tú maduras, yo maduro, Dios nos perfecciona. Él dice que cuando nos pone al fuego, saca la escoria y hace una laja. ¿A quién le gustan las joyas? Yo creo que a todas nos gustan las joyas, ¿cierto? Qué ricas las joyas, pero las joyas pasan por un proceso. Nosotras también pasamos por un proceso en las manos de Dios y eso es lo que nos da la madurez emocional. Luego, si hablamos en la Biblia de la restauración, pues nosotros desde la terapia hablamos desde la sanidad. Entonces, ya es cuando hemos logrado, digamos, complementarle a la persona toda su parte estructural, emocional, espiritual, física, para que llegue a un equilibrio. Entonces, llamamos una sanidad interior. ¿Listo? Y Sofonías habla del gozo de Dios, que yo lo relaciono con la identidad, porque es cuando tú ya sabes que tienes un gran padre que vela por ti, que te defiende, que te honra, que te provee, que te sana, que te libera. Cuando tú sabes a quién tienes, eso te da mucha felicidad. ¿Cómo se sienten ustedes cuando el hermano mayor, el esposo o un hombre de su familia a quien ustedes aman las defiende de una situación y les da su lugar en algo? Ah, saca uno pecho y ay, tan lindo mi gordito, ¿cierto? Porque qué rico, wow, o alguien que me defendió, o alguien que me dio mi lugar, o alguien que estaba ahí para mí. Si eso lo hace alguien que es un humano, ay, imagínense en Dios, Dios, wow. Bueno, y en la parte de la terapia hablamos ya del amor propio. Cuando hablamos de identidad, hablamos del amor propio. ¿Listo? Quiero que tengan presente esto. Dios no solo transforma conductas, sino que sana corazones. Mucha gente quiere primero la transformación y después la sanidad. Y yo diría que primero viene la sanidad para que haya una verdadera transformación, por lo que les mencionaba ahorita. Muchas veces las personas amargadas, las personas tristes, las personas iracundas, las personas con alguna dependencia emocional, las personas con alguna vicio, adicción, son personas que necesitamos sanidad. Y cuando primero entramos a la sanidad, después vamos viendo la transformación. Dios no solo corrige, Dios restaura, salva y nos da gozo. Me pareció muy linda esta parte también, que Dios esté preocupado por devolvernos el gozo. Qué dicha, la palabra del Salmo 32 dice, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué perdemos el gozo? Sí, los problemas, todo, pero ¿por qué perdemos el gozo? Porque se nos olvida quién nos salva, porque se nos ha olvidado quién es nuestro Salvador. Entonces, el mensaje de Sofonías habla de la rebeldía, de la corrupción, de un liderazgo infiel, pero luego habla de la restauración, del perdón y del gozo. Entonces, siempre hay una parte opaca
pero Dios la transforma en algo de luz, en algo maravilloso. No sé cuál sea la lucha que cada una de nosotras, de ustedes, esté atravesando. Puede ser en lo emocional, en lo económico, en lo familiar. Tal vez hay mucha oscuridad, tal vez hay tristeza, tal vez hay cansancio, no lo sé, incertidumbre, temores, pero hoy Dios te dice que hay una promesa de Dios para tu vida, hay una promesa de Dios para cada una de nosotras. Dios nos está diciendo en este momento que Él quita ese oprobio, que Él quita ese pecado para que nosotras volvamos al gozo, para que nosotras seamos restauradas. Yo no sé si a ustedes les pasa que hay veces sienten una carga aquí y como que con nada se quita y es un cansancio, es es un yugo que pesa, es un yugo de esclavitud y son esas cargas que llevamos a veces. Pero esas cargas debemos soltarlas delante de Dios. Yo sé que suena fácil, pero es difícil. ¿Por qué? Porque las soltamos, pero las volvemos a coger. Yo les voy a poner un ejemplo. Este vasito con agua, yo lo puedo tener aquí 30 segundos y no me pesa, ¿cierto? Pero si sigo y hablo 15 minutos, de pronto ya el vaso, aunque tiene la misma cantidad de agua, ya me empieza a pesar más. Y si hablo una hora con el vaso así, yo creo que ya el brazo me empieza a doler. Y si duro 5 horas con el brazo así, aunque es la misma cantidad de agua, es el mismo vaso, tal vez ya no lo soporte. Así somos con los problemas. El problema va a ser el mismo, la situación tal vez la misma, pero si yo lo suelto, no tengo por qué volverlo a coger. Ya, Señor, te lo entrego. Y te lo entrego es eso. No es mi problema. No sé qué hacer, no sé cómo salir de esta. Yo muchas veces le digo, Señor, no tengo ni idea, no veo camino, estoy en un nudo, ayúdame. Y Dios empieza ¿cómo se dice? A sacar la lanita. Cuando está así muy enrollada, él empieza a sacarle la tirita por donde es. La religiosidad sin obediencia no trae transformación. Dios no quiere personas religiosas. ¿Para qué? Así eran los fariseos. Los fariseos se conocían la Biblia, los fariseos iban al templo, los fariseos daban los diezmos, los fariseos hacían aparentemente todo lo que el Señor supuestamente le agradaba, menos dar amor, menos compadecerse de las personas, solo querían holocaustos y aparentar que tenían una religiosidad. No caigamos en eso. La religiosidad sin obediencia no es transformación, no es transformación y aún a ti se te va a volver una carga. ¿Listo? Dios quiere que nosotros confiemos en Él y que lo busquemos como nuestro lugar seguro, nuestro refugio seguro. Yo quiero que tengamos presente que Dios siempre está con nosotros, que Dios no nos acusa y que Dios siempre restaura. Siempre. La situación que sea, la condición que sea. Cuando yo estaba tan mal que les estaba contando, yo le decía al Señor, Señor, yo no tengo voluntad, yo no tengo dominio propio, yo ya te entregué, le entregué al enemigo todos los derechos sobre mí, ayúdame. Sálvame. No sé qué hacer. Quiero cambiar y no he podido. Y Dios peleó por mí, porque Él dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia, porque Él es quien realmente pelea las batallas de nosotros, porque siempre está ahí. Y viene la promesa más linda, dice, te sanaré de la vergüenza, restauraré tu gozo,
te daré la dicha del perdón y te devolveré la honra. Yo había perdido todo eso, todo, todo. En lugar de Gloria decía la rumera, la noviera, la ta ta ta, la que no sé qué, la oveja negra, tu, chu, chu. No, si les digo la cantidad de etiquetas que tenía, la endeudada, la que no paga, la mala leche, la orgullosa, la fastidiosa, todas las diosas que existían, esas las tenía yo. ¿Sí? Pero Dios es tan lindo que me dijo que sanaría mi vergüenza. Y cuando yo leía alguna vez eso, en un capítulo en un versículo que ahorita no recuerdo que él dijo que nunca más volvería a ser avergonzada, yo le decía, Señor, pero ya los que eran discípulos míos me vieron en el mundo, perdí mi autoridad, perdí mi llamado, perdí mi propósito. Y él empezó a decirme, no, no es verdad, porque yo te escogí y el propósito que tengo en ti lo voy a cumplir. Yo no necesito que tú decidas por mí y yo te califiqué y para mí eres acepta. Entonces, si Dios me aceptó así y Él sabía en qué momento exacto me iba a restaurar, ¿por qué entonces yo dejaba que el hombre me condenara tanto? ¿Cierto? Entonces Dios va a restaurar tu vergüenza, no sé cuál sea, pero sé que todas hemos sido avergonzadas en algo. Y es una vergüenza de, por ejemplo, con la familia, aún con tu pareja, aún contigo misma. Aún hay cosas de ti que te han causado esos complejos, esas inseguridades, esos temores. Y eso lo quiere quitar Dios. Y Él dice que te va a devolver la honra. Y qué rico cuando ya empiezan a decir, esa persona es responsable, esa persona es muy juiciosa, esa persona, y cambian todas esas etiquetas que antes tenías que eran negativas, oscuras y sucias, cambiaron, cambiaron. Entonces, yo te voy a dar unas pautas para que tú las pongas en práctica a partir de hoy, si tú quieres, para que empieces a tener un cambio de vida radical. Primero, ora siempre antes de decidir. Ora Ora siempre. Ujú. antes de decidir. No decide y después le preguntas a Dios si sí tenías que hacerlo o no. Ora, ora, dile, Señor, este negocio me conviene, no me conviene. Señor, mire, yo he tenido que decirle a Dios, Señor, yo me quiero divorciar. Yo me siento maltratada. Yo lo hice en este matrimonio cuando estábamos empezando por una situación muy difícil que pasamos los dos de infidelidad. O sea, en mí no está el perdón. Yo lo veo y a veces siento que lo odio, Padre. Esa era mi humanidad. Eso era mi dolor. Eso fue mi frustración, que la dejaba ahí delante de Dios y cuando yo, antes de salir, yo le decía, Señor, dame amor. Amor para perdonar, amor para restaurar, ayúdame a olvidar y dame estrategias para conquistarlo para ti. Entonces, ora antes de decidir, porque hubiera sido muy fácil, yo tenía la razón, era justo, yo me podía divorciar, claro, pero eso no era lo que Dios quería. Entonces, cuando oré, y Dios me dijo no. Ay, yo no dije, ay, bueno, sí, Señor, qué rico. No, me dolió, me tocó doblegar mi voluntad, me tocó doblegar mi orgullo, me tocó doblegar mis emociones, mis propios deseos, mis ideologías, mi derecho a exigir justicia y obedecerle a Dios. Y los resultados hoy los veo. No seas tibia espiritualmente. No te estoy diciendo que te conviertas en una máquina de estar en la iglesia, de ir para acá, de no sé qué, blu, blu, blu. Eso es activismo espiritual. No. Cuando yo te digo no seas tibia espiritual, quiero decir que involucres a Dios en todo lo tuyo. Si te vas a bañar, habla con él. Si estás arreglando la ropa, habla con él. Si estás lavando ropa, cocina, habla con él. Si vas en el carro, habla con él. O sea, él es tu esposo, tu compañero, tu amigo. Háblale.
involúcralo en tus decisiones, involúcralo en tu familia, involúcralo en tus sueños, en tus expectativas de vida, involúcralo en todo, en cada paso de tu vida. No normalices lo que Dios no aprueba. Entonces, no es que el divorcio, no es que es normal, lo que les acabo de decir. No, es que es normal, pues es que si él la embarró de mal. Y yo sí que usaba esa palabra, no de malas, de malas, ¿sí? Pero no puedo normalizar a lo que Dios le ha dicho, no. Si Dios llama a restaurar, entonces yo no puedo normalizar el dividir. Si Dios llama X o Y cosa que no está bien en mi hogar, no la normalicemos. Pidámosle discernimiento al Espíritu Santo. ¿Listo? Vive con una fe coherente. No profieras cosas que tú misma no cumplas. No le vendas la idea a la gente de que tú eres archi, hiper, mega espiritual y archi, hiper, mega perfecta. No es verdad. No está mal que nos conozcan en nuestra humanidad. Yo, con las niñas que Ujú, yo trabajo, me han visto de mal genio, pero no iracunda. La gente que trabaja conmigo me ha visto preocupada por determinadas situaciones, mas no desesperada. Y han visto cómo Dios responde. Entonces tengamos una fe coherente. Y si nos equivocamos, que es nuestro derecho, y nos vamos a equivocar muy seguramente muchas veces, pues reconozcamos, restituyamos, hablemos, que a la gente le gusta más la sinceridad que la hipocresía y la doble moral. ujú, Entonces, no pretendamos vender imágenes de mujeres archimega perfectas, archimega exitosas, la super hiper mega mamá, la super hiper mega comerciante. No, el éxito no es lo que tenemos. La autoridad no se gana por un falso testimonio. Te da más autoridad mostrar que te equivocas y pides perdón. Te da más autoridad hablar con una fe coherente que con una doble moral. Listo. Descansa en el amor de Dios. ujú. Cuida tu manera de hablar. No vivas desde la culpa y suelta los errores del pasado, que esos no te definen. No importa lo que hayamos hecho en nuestro pasado, no importa quiénes fuimos, no importa, porque Dios hace nuevas todas las cosas y Dios nos hizo nuevos. Y si Dios restauró nuestras vidas, lo que éramos, ¿por qué nos va a importar entonces que otros piensen X o Y? ¿No? Dios nos define a nosotros por nuestros errores. Dios no nos etiqueta. Para Él somos sus hijas, la niña de sus ojos, real sacerdocio, somos lo más preciado que Él tiene. ¿Listo? Recibe el amor de Dios, aprende a recibir el amor de Dios, gózate en los detalles de Dios, aprende a identificar esos grandes y pequeños detalles que tiene Dios contigo. Cree que Dios restaura y vive con una expectativa santa. No pierdas las expectativas con Dios, no pierdas la capacidad de sorprenderte por los milagros de Dios, por las cosas que Dios hace. Entonces, muchachas, yo hoy las invito, absorban, lean, escudriñen sofonías, sáquenle todo el juguito. Miren nomás por encima, les voy a dejar estas promesas. Versículo 9: purificar el lenguaje para que todos podamos adorar a Dios. O sea, Él va a quitar la queja, Él va a quitar el juicio, Él va a quitar la murmuración, Él va a quitar la vana palabrería y nos va a dar un lenguaje espiritual, un lenguaje nuevo. Luego nos dice en el versículo 11 que quitará al orgulloso y al arrogante en medio de nosotros. Esta pelea no es de nosotros.
Esa pelea es de Dios. Dios quitará lo que nos sirve, Dios limpiará el camino, Dios a cada uno le tiene un trato diferente. Versículo 12. Quedarán los sencillos y humildes, que son los que realmente confían en el Señor. Versículo 13. Comeremos y dormiremos seguras sin que nadie nos atemorice. Qué promesa tan espectacular. Versículo 15. El Señor nos ha quitado su mano de juicio. O sea, el Señor ya nos sacó del oprobio, el Señor ya nos sacó de la maldición, el Señor ya rompió todas esas cadenas. Versículo 17. Él es nuestro Salvador. No temas, ya no habrán más aflicciones. Eso no quiere decir que no pasemos por distintas pruebas, ¿listo? Pero no van a haber esas aflicciones que te roban la paz, que te roban el gozo, que te tumban en una cama. No, eso ya no. Miren esto tan lindo. Con su amor calmará todos nuestros temores. A mí ese versículo me impactó, ese versículo me hizo sentir como un bebé cuando se cae, que lo coge una mamá y le dice, ven mi amor, y lo arrulla y le dice, tranquilo, papi, lo calma y lo cuchichea hasta que logra que el bebé se calme. Así me vi como en las manos de Dios. Y yo quiero que tú hoy te veas así en las manos de Dios. ¿Qué es a lo que tú le temes? ¿Cuál es tu mayor temor en este momento? ¿La enfermedad? ¿La soledad? ¿La apatía espiritual? ¿El divorcio? ¿Qué es a lo que más le temes? ¿La indiferencia de tu pareja? ¿La indiferencia de tus hijos? Regocíjate en los brazos de Papito Dios. Visualízalo. A mí me enterneció cuando dijo, con su amor calmará todos tus temores. No dijo que uno ni dos, todos tus temores. Dile, dile a qué le tienes miedo. Dile qué es lo que te atormenta. Dile qué es lo que te da ansiedad. Y Él te va a sanar de eso. El versículo 19. Salvaré al débil y al indefenso. Vuelve y nos dice, Él pelea por nosotros. Versículo 20. Nos dará buen nombre y vuelve y dice, un nombre distinguido. Si antes fuimos conocidas por haber sido fracasadas en algo, ahora seremos conocidas y el doble por lo que Dios hizo. Y termina diciendo que aún ellos lo verán, que aún ellos lo verán cuando restaure nuestro bienestar. Más Dios va a restaurar nuestro bienestar, chicas. Dios tiene la promesa sobre cada una de nosotras. Es solo entregarnos, obedecer y confiar. ¿Cómo les parece, chicas? Amén. Amén y amén.